Hola amigos, bienvenidos a otro video desde su canal Mundo de Mente. El día de hoy estaremos haciendo el segundo ejercicio considerado desafío por el libro de Física para Ciencias e Ingeniería de Serway del tema Movimiento en dos dimensiones. El ejercicio dice: un esquiador deja una rampa de salto con una velocidad de 10 metros por segundo. La rampa tiene 15 grados sobre la horizontal, como se muestra en la figura. La pendiente está inclinada a 50 grados, la pendiente donde va a aterrizar el esquiador, y la resistencia del aire es despreciable. Las preguntas son: encuentre la distancia desde la rampa hasta donde aterrizó el esquiador, las componentes de la velocidad justo antes de aterrizar, y hay unas preguntas de razonamiento que dicen que cómo cree que afectan los resultados si se incluye resistencia del aire. Observe que los esquiadores se inclinan hacia adelante en la forma de un plano aerodinámico con las manos a los lados para aumentar su distancia. ¿Por qué funciona este método? Entonces observemos. Tenemos la rampa donde va a aterrizar, que es una rampa de 50 grados. Tenemos nuestra horizontal, el punto de arriba es el punto donde sería nuestro punto inicial, de donde empieza su desplazamiento parabólico o su desplazamiento en dos dimensiones, donde deja la rampa. Tenemos nuestro vector velocidad inicial, que está a 15 grados, y el esquiador va a hacer un movimiento parabólico hasta aterrizar en este vértice de nuestra rampa que dibujamos ahí. Entonces, en este caso, vamos a tener que vamos a hacer un eje Y y un eje X de tal manera que nuestra distancia D sea la distancia donde aterrizó el esquiador en la rampa, y que nuestra distancia H sea la distancia vertical y D la horizontal, teniendo como una distancia de donde aterrizó el esquiador desde su punto de donde deja la rampa hasta donde vuelve y aterriza una distancia h, que sería la hipotenusa en este triángulo rectángulo donde sus componentes son h la vertical y d la horizontal. Entonces vamos a tener nuestra velocidad inicial en x. Descomponiendo la velocidad inicial en sus componentes, tenemos que la velocidad inicial en x sería 10 por el coseno de 15, y esto sería 9.7 metros por segundo, y la velocidad inicial en y sería igual a 10 por el seno de 15 grados, quedaría 2.6. De esta rampa que tenemos aquí tenemos la componente vertical y la componente horizontal. La horizontal es adyacente al ángulo y la vertical es opuesta al ángulo. Entonces podemos decir que la tangente del ángulo es el cateto puesto sobre el adyacente. Entonces sería h sobre d. De aquí podemos despejar h y calcular la tangente de 50 y decir que h sería igual a 1.2 veces la distancia. O sea que nuestra distancia vertical sería igual a 1.2 veces nuestra distancia horizontal. Luego vamos a sacar las ecuaciones de movimiento del esquiador. En este caso podemos decir que nuestro y final va a ser igual a y inicial más la velocidad inicial en y por el tiempo menos 1/2 la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y la posición en x sería igual, la posición final en x sería igual a la posición inicial más la velocidad inicial en x por el tiempo. Entonces, en este caso, de esta segunda ecuación, podemos decir que nuestra distancia final a la que vamos a llegar es d. Y la distancia inicial, según nuestro punto de referencia, sería 0, que es la distancia en x desde donde empieza. En ese punto x es 0 y en ese punto x es d. Entonces la final es d y la inicial es 0. La velocidad inicial en x ya sabemos que es 9.7 y el tiempo no lo conocemos. Entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a deshacer de esa variable tiempo. ¿Cómo hacemos para salir de ella? Entonces despejamos el tiempo en función de esa distancia d. Y ese tiempo lo que hacemos es que lo reemplazamos en nuestra ecuación en y. En este caso nuestro y final sería 0, que 0 sería nuestro punto de aterrizaje. Y nuestra altura inicial, y inicial, sería h, que es la altura desde donde arrancó. Más la velocidad inicial en y sería 2.6
por el tiempo, pero ya sabemos que el tiempo es d sobre 9.7, menos 1/2 de la gravedad sería menos 1/2 de 9.8, es 4.9, y el tiempo al cuadrado sería d sobre 9.7 al cuadrado. Entonces, de esta ecuación ya sabemos que h es 1.2 veces d, entonces podemos dejar todo en términos de la distancia horizontal, teniendo toda una ecuación en términos de d, donde h ya sabemos que es 1.2d, 2.6 dividido en 9.7 nos da 0.27d, y menos 4.9 dividido en 9.7 al cuadrado, que este cuadrado se distribuye para el d como para el 9.7, da 0.053 y nuestro d cuadrado. En este caso sumamos términos semejantes, d con d, y sacamos factor común d. De esta manera nos queda una ecuación en términos de d igual a 0. Entonces hay dos posibilidades, que d sea igual a 0 o que lo que hay dentro del paréntesis sea igual a 0. Entonces hacemos esto igual a 0 y nos quedaría que d sería igual a 1.47 dividido 0.53. En este caso nuestra distancia horizontal sería de 27.73. Y ahora ya tenemos nuestra distancia horizontal, podemos encontrar nuestra distancia vertical, porque ya sabemos que es 1.2 veces d, o sea 1.2 veces 27.73, que fue el valor en d que hallamos. Eso nos daría 33.28. Y ya con esas dos distancias, tenemos un triángulo rectángulo, podemos encontrar el valor de h. Y la hipotenusa o SH sería igual a un cateto al cuadrado más la raíz cuadrada de uno de los dos catetos al cuadrado, o sea, de d al cuadrado más h al cuadrado. En este caso sabemos que d es 27.33 y que h es 33.28. Entonces nos quedaría una altura o una distancia desde donde inició el movimiento que dejó la rampa hasta donde aterrizó de 43.3 metros. Luego nos pedían las componentes de la velocidad justo en el momento en el que aterrizó. En este caso vamos a dibujar un vector y vamos a decir que la componente en x sería la velocidad final en x y que la componente en y sería la velocidad final en y, y que nuestro vector total sería la velocidad, que es la velocidad con la que aterrizó. En este caso ya sabemos de las ecuaciones anteriores que el tiempo es igual a la distancia sobre 9.7. Entonces, ya sabiendo esto, y sabiendo que la distancia es 27.73, lo dividimos entre 9.7 y nos da un tiempo de 2.86. Ese tiempo fue el tiempo total en el que estuvo en el aire el esquiador. Y tenemos nuestras ecuaciones de velocidad, donde sabemos que nuestra velocidad final en y va a ser igual a la velocidad inicial en y menos la gravedad por el tiempo. En este caso entonces nuestra velocidad final en y sería 2.6, que es nuestra velocidad inicial en y, sabemos que la gravedad es 9.8 y que el tiempo de vuelo fue 2.86, teniendo una velocidad final en y de menos 25.4 debido a que la velocidad apuntaría hacia abajo, que es nuestro eje y negativo. Y la velocidad final en x en estos movimientos en dos dimensiones sabemos que es constante, o sea que la velocidad final en x sería igual a la misma velocidad inicial en x, que sería de 9.7 metros por segundo. Entonces en este caso tendríamos una aceleración de 9.7, de una velocidad de 9.7 en y menos 25.4 en j, que son nuestros vectores unitarios y j, donde el i positivo apunta en el sentido eje x positivo y nuestro j positivo apunta en el sentido y positivo. En este caso es negativo, quiere decir que nuestro vector unitario j apunta hacia abajo. Y había una pregunta de razonamiento que nos decía que por qué un esquiador, que si tenemos en cuenta la resistencia del aire, ¿qué pasaría? Todo depende hacia la dirección que apunte el aire, pero suponiendo que la dirección del aire viene de frente al esquiador,
vemos que cada una de esas componentes, que serían de fuerza o de resistencia en el aire, le disminuirían la velocidad y por ende aterrizaría mucho antes de lo que calculamos en este ejercicio. ¿Y por qué se inclina en este caso? Vemos que cuando la resistencia del aire pega y está totalmente horizontal o está prácticamente está vertical, las líneas horizontales no tienen otra que rebotar o hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados de una manera perpendicular, oponiendo una mayor resistencia. Mientras que cuando va inclinado, las líneas de aire pegan y se deslizan suavemente haciendo un ángulo y no pegan de manera tan directa. Y visto de otra manera, todo depende de la superficie en contacto que tengamos con el aire. En este caso, un esquiador totalmente vertical abarca una superficie mucho más grande en la cual muchos más vectores de aire van a oponer resistencia. Mientras que inclinándose, esta superficie que está en contacto con el aire es mucho menor y el aire no entra de manera directa, sino que se desliza por medio de ese ángulo que está haciendo el esquiador. Amigos, no olviden suscribirse a este su canal Mundo de Mente, entrar a la página en Facebook Mundo de Mente para cualquier inquietud, cualquier clase que deseen. Dejen sus dudas y opiniones en los comentarios. Gracias por suscribirse a este su canal y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.